Entonces, eso si lo quieren hacer cada tanto, pero si no quieren chequear los errores permanentemente, este botoncito es el botón de calcular. El botón de calcular siempre hace el control de errores primero, ¿sí? Entonces, cuando ustedes calculan acá, van a ver el informe de errores acá, y si este informe de errores pasa bien y no hay errores, entonces recién les va a aparecer esta pantalla verde para que ustedes terminen de ingresar algunos datitos más. Si hubiera algún error, les va a avisar y entonces ustedes primero corrigen, guardan y después vienen a esta pantalla. Vuelven a hacer el cálculo, el clic acá y entonces metemos los últimos datos que hacen falta para la simulación. Les pregunta si quieren graficar los resultados al finalizar. Esto es para abrir el graficador. Cuando uno está haciendo muchas corridas, no necesariamente siempre quiere graficar, eso demora un poco de tiempo, entonces puede seleccionar acá. Si quiere borrar los archivos temporales, porque genera un montón de archivos que se llama temporal.gen.av, bueno, entonces todos esos archivos se pueden borrar al finalizar el cálculo o pueden quedar ahí si uno los quiere después revisar, por si la corrida tiene algún error y quiere mirar un paso intermedio. En general, por defecto, siempre está elegido que se grafique y que se borren los archivos. Este de usar termostato está deshabilitado, pero ahora les voy a enseñar para qué sirve. Si yo lo cliqueo y tengo definido un termostato, me va a hacer el cálculo de las cargas de calefacción que yo necesite en mi edificio, ¿sí? Si no está definido, es como que no pasa nada, digamos, porque no tiene que calcular. Entonces, yo ahora lo voy a deshabilitar porque como no tenemos definido nada, es al vicio, digamos, que está. Después viene este tema de que siempre causa alguna confusión del número de pasos temporales por hora. Acá yo le tengo que decir en cuánto quiero dividir mi hora para hacer el cálculo. Ese no es un valor cualquiera, no es un valor arbitrario, sino que está relacionado con cómo definí yo las capas de paredes y los números de puntos dentro de las paredes, que lo habíamos hablado hace un tiempito atrás, ¿sí? Entonces, el programa hace un precálculo y me dice aquí, en esta casillita de acá, un valor orientativo. No es exactamente el valor, sino que es un valor orientativo. Por ejemplo, acá dice, el número de pasos temporales debe ser mayor a 10, ¿sí? Yo puedo poner 15, 18, 20 y el programa en teoría tendría que funcionar bien. Si yo pongo menos de 10 pasos, significa que el programa se me va a colgar, no le va a dar al método numérico para hacer la discretización como necesita y va a empezar a oscilar y va a causar un desbordamiento de cálculo, ¿sí? Entonces, por eso es importante poner bien aquí este número. Como les dije, siempre miren ustedes primero este número antes de elegir el valor que tienen que poner acá. Entonces, finalmente, la configuración avanzada acá. Si ustedes quisieran calcular las temperaturas dentro de la pared, para saber qué temperatura tiene la superficie de la pared o dentro de la pared, tendrían que cliquear este archivo para que les genere un archivo especial. Normalmente suele ser un dato que no interesa tanto, a nosotros nos interesan más las temperaturas de aire, pero hay algunas aplicaciones en las que sí puede importar, por eso está la opción aquí. Y después, finalmente, está puesto en 5 el número de días previos de cálculo para alcanzar el estado estable. ¿Qué es esto? El programa, cuando inicia el cálculo, supongamos que nosotros, creo que en este está puesto el 5 de junio, por ejemplo, necesita una cierta cantidad de días previos de simulación. ¿Para qué? Para que toda la casa, por ejemplo, si estamos en invierno, se caliente a una cierta temperatura y alcance un estado estable que me permita asegurar que la simulación donde yo la estoy mirando es correcta, ¿sí? Normalmente el valor que se pone acá va más o menos entre 5 o entre 2 y 10 días. Si es algo livianito, una casa livianita, se pueden poner menos días. Por ejemplo, una casa de ladrillo hueco podrían necesitarse unos 3 días de cálculo de previo y entonces está bien. Pero si es una casa muy masiva, con paredes gruesas, por ejemplo, si estuviera, no sé, simulando el Cabildo, que tiene paredes de medio metro de espesor de adobe, entonces acá esa masa térmica necesita más tiempo para estabilizarse. Entonces acá probablemente necesitaría 10, 12, 13 días más o menos para alcanzar el estado estable, ¿sí? Por defecto está puesto en 5 y eso funciona bastante bien.
Así que lo podemos dejar ahí. Entonces, una vez que tenemos llenado todo esto, hacemos directamente clic en el cálculo. Va a pasar, bueno, hay un letrero que me dice que los cálculos pueden demorar un poco, que por favor espere eso para que uno no sea, digamos, acelerado, y que los resultados se los puede ver en un archivo .res, que también se va a crear un archivo SOL con los datos de radiación solar para cada orientación. Ese archivo SOL, después el que le interese o lo necesite, lo que tiene es la cantidad de radiación que recibe cada uno de las orientaciones del edificio. A veces hace falta conocerlo, por eso está por separado. Entonces, al hacer clic en aceptar, directamente se pone esta pantalla negra. Tienen que tenerle un ratito de paciencia porque está haciendo la lectura de los archivos. Ahí está calculando los días previos de estabilización y cuando empieza todo esto calculando hora, está calculando hora por hora, ahí va, por ejemplo, la hora 170 del periodo que yo le definí de datos, ¿sí? Cuando termina, dice que los cálculos finalizaron exitosamente, cálculo finalizado, y hay que presionar Enter para continuar. Como yo le dije que me grafique, cuando yo aprieto el Enter, se me va a generar, de vuelta en este programa de View, un gráfico, que es lo, digamos, a donde nosotros aspiramos a llegar para analizar qué es lo que está pasando, ¿sí? Este gráfico se va a abrir en el periodo que yo le haya dicho que simule. Por ejemplo, en este caso nosotros le dijimos que simule del 1 al 15 de junio, esto está hecho para Rosario, ¿sí? Y acá están todas las variables que yo puedo graficar. Primero aparecen todas las variables de temperatura de aire. Fíjense que dice temperatura del living. Si yo voy eligiendo acá, puedo graficar todas las que yo quiera. Esta sería la temperatura del dormitorio, la naranja, ¿sí? Que está un poquito más alta en todo el periodo. Fíjense que el living. Y si quisiera, podría graficar también la temperatura exterior para comparar, ¿sí? También puedo Silvana, graficar, sí, perdón, una escucho. consulta. Los, Uh-huh. los 5 días anteriores de estabilización son días que están No lo son anteriores al 1 de junio. Exactamente, son anteriores al 1 de junio. Si uno definió un archivo EPW con todos los datos climáticos, toma los datos de ahí, o sea, del 25 o del 26 de mayo al 31 de mayo, toma los datos climáticos del archivo EPW. Y si uno no lo definió, que no es el caso repite condiciones del primer día que él encuentra con datos hacia atrás. ¿Se entiende? Pero en el momento de los resultados no te muestra estos 5 días porque son días que no, de precálculo, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Lo que interesa es el periodo que a nosotros nos interesa analizar, por eso los muestra desde el 1 de junio. Bueno, les decía, si ustedes eligen acá el cuadradito de la derecha, lo que hace es partir el gráfico en dos partes, ¿sí? El inferior y el superior. Entonces uno podría dibujar, por ejemplo, en un gráfico, no sé, las temperaturas del living y el dormitorio, y en otro gráfico a lo mejor la radiación, ¿sí? Es para que uno elija o grafique como mejor le convenga estos datos, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía, yo voy a poner, por ejemplo, estos dos ahí para analizar. ¿Qué me permite esto? Voy a poner la temperatura exterior para que hagamos un análisis. Fíjense que de este periodo de 15 días, que son los datos típicos para Rosario, hay un día que tiene temperaturas más bajas, ¿no? Que es este día, el 8 de junio, y hay periodos que tienen temperaturas más altas, como este 14 y 15 de junio, en donde la temperatura está llegando a los 20 grados. Entonces, a mí me podría interesar saber, por ejemplo, qué pasa en el interior de la vivienda con estas bajadas abruptas de temperatura. Entonces, bueno, acá puedo mirar, por ejemplo, estoy como en 8 grados, está medio fría en los ambientes interiores. Entonces, por ejemplo, si esto me da muy frío, podría querer hacer alguna modificación de algún tipo en el archivo y volver a calcular para ver si esto va subiendo. ¿Se entiende? Otra cosa importante digamos, ahora ya hablando de estos datos que uno analiza normalmente, lo que yo suelo hacer primero y principal es mirar las amplitudes térmicas. Por ejemplo, qué sé yo, si miro acá el 5 de junio, la amplitud térmica está más o menos entre 7 grados y 11 grados, son
4, ¿no? 4 grados de amplitud térmica, está un poquito grande o alta para lo que normalmente uno diseña, uno trata de diseñar como para que la amplitud térmica sea de unos no más de 3 grados, ¿no? Entonces, eso podría ser, por ejemplo, un indicio de que me podría estar faltando un poquito de masa térmica en mi vivienda. Esa es una de las cosas. La otra cuestión es mirar más o menos, hacer una especie de evaluación visual rápida de cuál es la temperatura promedio. Por ejemplo, si sigo trabajando sobre el mismo día, acá entre 7 y 11 grados, la mitad más o menos está en unos 9 grados, ¿sí? Sería la temperatura media que tendrían estos dos ambientes, ¿sí? Y si yo lo comparo con la temperatura exterior, van a ver que más o menos están bastante parecidas, ¿sí? ¿Qué significa que la media exterior y la media del local o de la zona sean parecidas y estén, por ejemplo, 9 grados? Significa que estoy teniendo poca ganancia solar, ¿sí? Porque si yo tengo más ganancia solar, lo que sucede es que las medias de la zona se ponen por encima de las medias exteriores, ¿sí? Entonces, bueno, podría decir acá, podría aprovechar mejor la ganancia solar, ¿sí? Bueno, les estoy dando algunas pautas, digamos, muy generales como para hacer el análisis de datos. Por otra parte, muchas veces no se quiere analizar con tanto detalle qué es lo que pasa en un día frío o en un día cálido, sino a lo mejor se quiere ver qué pasa en promedio en estos días. Entonces, este graficador tiene varias posibilidades de análisis que son bien interesantes. Por ejemplo, si yo en vez de el dato horario quisiera ver el dato diario, ¿sí? Me grafica el mismo periodo, pero ahora hace un promedio de, por ejemplo, de en este caso estoy viendo en azul la temperatura del living, ¿sí? Y lo que me está diciendo esto es que está 8.1, 8.2 grados, es la temperatura media el 1 de junio, ¿sí? 8.56, casi 7 en el 2 de junio, y así sucesivamente. Entonces puedo ver día por día cómo evoluciona la temperatura media del espacio. Compararla, por ejemplo, con la del dormitorio, ¿sí? Fíjense que en general, digamos, está como un medio gradito más o menos por encima el living que el dormitorio, o puedo compararla, si me interesa, con la temperatura exterior, ¿sí? Estos son los valores medios. También podría mirar los valores mensuales, que en este caso no me aparece nada, porque como tengo del 1 al 15 nada más el periodo de junio, el graficador necesita el mes completo para hacer el gráfico. Pero haría una cosa similar, en vez de promediar diario, promediaría en el mes, ¿sí? Bueno, después tenemos esto que es el mapa de calor. Esto también es interesante. Bueno, a ver, voy a tratar de agrandar esta parte. Esto sería como, es otra manera de mirar los mismos datos, pero en vez de mirarlos en serie, es mirarlos en colores. Entonces están todos los días del 1 al 15 y acá en el eje vertical están las horas del día desde las 0 hasta las 24. Entonces, por ejemplo, en el día 2 de junio, esta parte que está amarilla, lo que me está mostrando es que a las 14 y a las 15 yo tengo temperatura amarilla clara, amarilla más oscura, me vengo a la escalita de acá y entonces me dice que está más o menos entre 11.1 y 12 grados, ¿sí? Entonces, una manera rápida de evaluar, por ejemplo, que estos últimos días, que son el 14 y el 15, las temperaturas fueron más altas y que durante, por ejemplo, el día 9 de junio fue un día bastante frío, ¿sí? Si yo me vengo aquí en los datos horarios, es cuando las temperaturas de los locales alcanzaron las temperaturas más bajas, ¿sí? O sea, es otra manera de mirarlo. Ustedes pueden cambiar acá las escalas de los colores como quieran. Por ejemplo, si quisieran que la escala fuera hasta los 20 grados o, por ejemplo, hasta los 22 o a los 23, que sería la zona de confort. Si yo viera algo en rojo oscuro, significaría que alcancé la zona de confort, pero fíjense que esto está todo siempre por debajo, mucho más frío. ¿Qué otra herramienta interesante tiene? Si seguimos acá, esto del perfil lo que hace es, por ejemplo, para el periodo del 1 al 15 de junio me promedia todas las horas 0, del
del 1 al 15 de junio. Todas las horas 1 de la 1 de la mañana del 1 al 15 de junio. 2 de la mañana del 1 al 15 de junio. Y lo que saca es un perfil promediado de cuál sería el perfil de temperatura para el periodo que yo le estoy indicando. Esto es muy interesante cuando yo tengo los meses de invierno y de verano, porque me muestra, por ejemplo, me puede mostrar, por ejemplo, que en este periodo la temperatura promedio de junio va más o menos entre 4 grados y estos son 10, 11, 12, 13, 14, ¿sí? Eso sería el día promedio para el periodo que yo ingresé y esta sería en azul la temperatura para el living. Por ejemplo, interesante es ver que el living tiene su máximo de temperatura a las 3 de la tarde y su mínimo a las 9 de la mañana, ¿sí? Entonces, con esas cosas yo puedo ir jugando para ir modificando mi diseño y mejorándolo. ¿Qué otra cosa me falta? Bueno, de la estadística, al que le interese también, si ustedes entran aquí, lo que van a ver es, por ejemplo, en la temperatura del living les calcula la media, la mínima, la máxima, la mínima media y la máxima media. Estos ya son, digamos, si uno quisiera hacer un estudio como más profundo. Yo se los muestro rápidamente para que ustedes sepan con qué herramientas cuentan y no se pongan a hacer en Excel, por ejemplo, el cálculo de la temperatura media del periodo, porque eso ya está todo hecho acá y presentado. Lo mismo que las mínimas o las máximas, es mucho más fácil verlas aquí que ponerse a hacerlo uno por aparte. Y después tienen en estos, digamos, en estos graficadores, acá lo que hay es un histograma de frecuencia, lo que muestra son temperaturas abajo y porcentaje de puntos que están en un cierto rango de temperatura. Por ejemplo, mirando rápidamente, el máximo está acá, o sea que el 23% del tiempo la temperatura en ese periodo estuvo ubicada entre los 7.8 y los 8.665 grados, ¿sí? Entonces, ¿esto qué me muestra? Me muestra cómo se distribuye la temperatura interior a lo largo del periodo. Entonces, acá yo puedo ver rápidamente que hay muchas horas en frío y pocas horas con mayores temperaturas. Fíjense que 14 grados todavía sigue siendo bastante frío, así que hay que mejorar el diseño que nosotros tenemos, ¿sí? Hay varias maneras, digamos, de ver los histogramas, pueden verlo por distintas formas, pero es bien interesante como ayuda para el análisis. Bueno, ¿estoy yendo muy rápido o vamos bien? Va bárbaro, bárbaro. Bien, yo creo que bien. Bueno, cualquier cosa me paran y me preguntan. La otra cosa que les quería mostrar de esto es el tema de la radiación. Muchas veces a nosotros nos interesa saber cuánta radiación está entrando por una ventana, ¿sí? Recuerden que nosotros, yo les había explicado acá en el programa que cuando miraba las paredes, la radiación que entraba por las ventanas se las asignábamos al piso, ¿sí? Que eran las paredes 4 y 8. Entonces, ustedes quisieran saber, por ejemplo, cuánta radiación está entrando por la ventana del dormitorio y se está asignando al piso, entonces eligen la pared que está recibiendo la radiación y se fijan del lado del dormitorio qué índice o qué numerito hay puesto acá. Esto es un numerito que se pone automáticamente, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, me está diciendo que el índice 4 es la radiación solar que entra por la ventana del dormitorio. Y si elijo el del living, va a ser el índice 8, ¿sí? Entonces, con ese numerito, ¿sí? Me vengo al gráfico y acá están anotados todos los índices que calcula el programa. Entonces, lo voy a graficar en la parte de abajo. El índice 4 es la radiación que entra por la ventana al dormitorio y el índice 8 es la radiación que entra al living. Obviamente son distintas porque una tenía orientación norte, recuerdan que la del living era orientación norte y la del dormitorio era orientación oeste. Yo les voy a poner un día claro acá para que lo agrandemos, ¿sí? Entonces ahí se ve clarito esta curva que es bastante simétrica, con su máximo alrededor de la 1 del mediodía, que es cuando tenemos el mediodía solar nosotros en Rosario. Entonces esta es la radiación por una ventana al norte, mientras que esta es la radiación que entra por la ventana al oeste, con su máximo, obviamente, durante las horas de la tarde, ¿sí? Por eso está inclinada hacia la derecha o inclinada hacia las horas de la tarde.
Si la ventana hubiera estado al este, esta curva hubiera tenido una inclinación hacia las primeras horas de la mañana, ¿sí? Entonces aquí yo puedo comparar los distintos niveles de radiación que reciben las distintas superficies. Normalmente uno lo que suele mirar son la radiación sobre superficie horizontal, que en el caso de nuestra vivienda sería la que incide sobre los techos, ¿sí? Entonces el techo lo habíamos definido como un tabique, por eso busco el índice acá entre los tabiques, y voy a buscar uno que diga pendiente 0, que sería la del techo, por ejemplo esta, ¿sí? Este techo tiene pendiente 0, así que este índice, o sea, el índice 10, me está mostrando la radiación sobre superficie horizontal, que la voy a graficar ahora. Es esta, ¿sí? Fíjense que es más baja que la radiación en plano norte, o sea, que la que incide por la ventana al norte. ¿Por qué? Porque en invierno la superficie orientada hacia el norte recibe